Vayamos a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Cuando lo tengas, ahí levántame la mano o di amén o una señal para saber que ya lo tenemos. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Una historia que quizá ya algunos hemos escuchado, hemos leído, nos han enseñado, pero tiene una enseñanza increíble. Hay muchísima enseñanza a través de esto. Así que, ¿lo tenemos ya todos? ¿Sí? Ok, le voy a dar lectura, sígueme con tu vista, presta mucha atención a cada uno de los detalles porque ahorita los vamos a ver y ahorita vamos a estudiar esto. Juan 9, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Ahora mire, esta es una historia que le digo, quizá ya la leyó, quizá ya la ha estudiado en algún momento, pero nos habla, nos narra de un hombre que tenía algo que no le permitía seguir su vida, y esto era que era ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces había un problema en esto. Hace tiempo atrás estaba viendo, no sé, probablemente lo has visto, ahorita te voy a mostrar un video, pero estaba viendo unos videos de personas que son daltónicos. ¿Sabes qué es un daltónico? Son personas que no pueden percibir los colores como nosotros. En el peor de los casos, ven en blanco y negro. Entonces, imagínate, la gran mayoría de estos se está investigando, y personas que sufren de daltonismo, la manera en que ven el mundo lo ven color marrón. Entonces, una persona que era daltónica, ella decía, es que es como si todo fuera color barro. De esa manera lo vimos. Y veía estos videos de personas que ahora con la tecnología y que va avanzando, hay unos lentes que pueden usar y ahora pueden ver el mundo de color. Es una persona que toda su vida había percibido la vida ahora sí que sin color, y de pronto esta sanidad que fue instantánea gracias a estos lentes. Ahora, miren, el relato que acabamos de leer en la Biblia, el ciego de Siloé, es mucho más impresionante que esto. Multiplícalo por 10 si quieres. Nos relata una persona que era ciega de nacimiento y que recobra la vista instantáneamente. ¿Cuál pudo haber sido la reacción de este hombre? Debe haber sido algo de verdad impresionante haber visto un milagro como este. No solamente la persona, el ciego, sino los que le rodeaban. Incluso acabamos de leer la Biblia y vemos cómo las personas le preguntan: hey, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No era este el que estaba mendigando? ¿No era este el ciego? O sea, causó impresión en todos, no solo en él, sino en los que lo rodeaban. Y vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer de Juan 9, del 1 al 12, vamos a ver 4 puntos importantes. Vamos a dividirlo en 4. Y vamos a ver el problema, el propósito, el milagro y el asombro. Así que presta mucha atención, y si eres de los que toma nota, es el momento porque vamos a ver estos 4 puntos. Vamos a dividir esto en estos 4. Vamos a empezar primero con el problema. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego. ¿Cómo era ciego? De nacimiento. Entonces, el problema de todas las pruebas que puede soportar el ser humano, creo yo, dejando de lado la muerte, de todas las pruebas que podemos soportar como seres humanos, quizá no hay una tan fuerte y tan terrible como perder la vista. Como de pronto poder ver
Poder andar por la vida como si nada y de pronto perder la vista y ahora depender de otros. Creo que ese es uno de los problemas, puede ser uno de los problemas más desafiantes para el ser humano. ¿Por qué? Algunas cosas, porque nos priva de algunos de los mayores deleites de la vida, que es ver. Poder ver a tus hijos, poder ver a tu esposa, a tu esposo, poder ver la creación de Dios. Perder la vista te priva de uno de los privilegios más grandes, de los mayores deleites de la vida, que es poder ver. 2, nos encierra en un pequeño mundo propio. Al perder la vista, ya nada más es lo que hay 10 centímetros a tu alrededor y ya estás encerrado en tu mundo, dependiendo de lo que los demás puedan hacer por ti. Y eso nos lleva al tercero, nos vuelve dependientes de los demás. Ya no puedo valerme por mí mismo, necesito la ayuda de los otros. Pues debe ser algo muy difícil. En casa, hace un año, mi papá perdió la vista por completo. Ya tiene un año. La perdió de ver bien a de pronto empezó a tener cataratas, que empezó a avanzar muy, muy rápido y perdió la vista, quedó en ceros totalmente, sin poder ver. Y fue algo muy impresionante ver eso, porque de pronto, de un día para otro, mi papá ya no era persona. Ya era muy difícil, teníamos que ir a ayudarle a servirle su comida porque no podía comer solo. Estando en su casa, un lugar que conoces a la perfección. Pero no era persona, incluso caminaba todo encorvado, envejeció muy rápido. Y era algo muy complicado, no solo para él, sino para los que le rodeábamos. Gracias a Dios, hace 6 meses pudo tener la cirugía de sus 2 ojos y recuperó la vista y ahora ya camina derechito, ya se ve más joven, ya volvió a ser el de antes. Pero perder la vista nos vuelve dependientes de los demás. ¿Qué pueden hacer por mí los demás? Ya no es qué puedo hacer yo, sino alguien que se acerque y me ayude. Debe ser algo bien difícil ser ciego. Entonces, el problema que vemos aquí, en el versículo 1, es que está este hombre que no solamente era ciego, sino que era ciego de nacimiento. O sea, no sabía lo que era la vida, no sabía lo que es ver. Este hombre nunca había tenido el placer de ver absolutamente nada. Es posible, es muy probable, que este hombre estaba sentado a la entrada del templo pidiendo limosna. Es decir, estirando la mano y dependiendo de lo que otros pudieran hacer por él. Estirando la mano y que alguien pudiera llegar y le diera unas monedas o lo ayudara, le diera comida para entonces poder seguir viviendo. Un ciego en aquel tiempo estaba a merced de la compasión de los demás. Si ser ciego hoy en día es difícil, en ese tiempo era literal, estabas fuera de la sociedad. No valías nada, no podías aportar nada, nadie te ayudaba. Por eso es muy probable que este hombre estuviera pidiendo limosna, pidiendo ayuda de los demás. Un ciego en ese momento de la historia bíblica, era un hombre, una persona que se convertía en una carga para sus familiares. Un hombre que se convertía en una carga para los que le rodeaban. Y tampoco podía aportar nada para la familia. Entonces, literalmente, una persona ciega era relegada de su familia porque no aportaba nada y al contrario se convertía en una carga para la familia. Por eso vemos en la Biblia que muchos de los ciegos se dedicaban a pedir limosna, lo que otros pudieran hacer por ellos. Hoy en día ser ciego quizá no es tan tormentoso como en aquel tiempo. Sí es muy difícil, pero hoy en día, gracias a Dios, hay tecnología para eso. Hay ayuda, hay incluso, ¿has visto a los perros guía? ¿Has visto? Eso es algo impresionante, que hasta la fecha uno trata de entender cómo es que sucede, cómo es que un perro puede darse cuenta que ya tiene que cruzar la calle y cuándo no. ¿Cómo es que lo puede llevar y hacer el supermercado sin ningún problema y el perro es el que lo está llevando? Hoy en día hay más oportunidades. En ese tiempo esta persona no tenía la chance de tener un perro que lo fuera guiando. No había entrenamiento para eso. Hoy en día ya hay instituciones que apoyan incluso. Mi papá con esta cirugía le salió gratis por las instituciones que apoyaron, entonces fue un milagro de Dios totalmente. Dios usó personas y fue gratis, no gastó ni un solo peso, ni siquiera los autobuses de Cuernavaca a la Ciudad de México. Pero hoy en día ya no es tan tormentoso como en ese tiempo. En ese tiempo era literal, te ibas a la calle y a lo que sucediera, no sabías si ibas a pasar el día. Entonces vemos primero el problema. ¿El problema cuál es? Un hombre ciego. Algo que podemos ver en este texto es que, no sé si te diste cuenta, pero lo que podemos ver es que fue Jesús quien vio al hombre. Obviamente el hombre ciego no lo podía ver, pero ni siquiera fue que lo haya escuchado y haya gritado.
y haya preguntado, ¿es Jesús? O llámenle a Jesús, o que se acerque Jesús, sino que algo que vemos en este versículo es que es Jesús el que lo ve y se acerca a él. Es Jesús el que lo ve y se detiene. Si Jesús no ve al ciego y se acerca a él, nunca hubiera sucedido nada. ¿Y qué nos enseña esto? Esto nos enseña que a nosotros Dios nos ve. No importa lo que seas, no importa lo que estés pasando, Dios te ve. Dios se detuvo, vio a este hombre. Y mire, yo estoy seguro que los que estaban alrededor de él, los discípulos, los que lo seguían, pudieron haberle dicho, Jesús, no nos detengamos en mejor sigamos y vamos a avanzar hacia el propósito que tenemos, que es mucho más grande que esto. Pero Jesús lo que hace es, mira al ciego, se detiene y se regresa a verlo exclusivamente a él. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios nos está viendo. Dios se detiene, nos escucha. Así que el problema en este versículo 1, es que hay un hombre ciego, es ciego de nacimiento, y esto nos lleva al segundo punto, que es el propósito. Hasta aquí vamos bien. El problema es un hombre ciego. Creo que eso ya está clarísimo. Era un hombre ciego. El propósito, vamos del versículo 2 al 5. De estos versículos, de 2 al 5, podemos ver el propósito. Primero, el problema es que había un hombre ciego. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cuál era el propósito? Surge una pregunta. ¿Y quién hace esta pregunta? Los discípulos. Surge una pregunta de parte de los discípulos. La pregunta tiene que ver con una doctrina popular de los judíos. El día de hoy todavía no solamente los judíos, sino también la iglesia cristiana se ha metido esta doctrina que no es bíblica y ahorita la vamos a ver. Pero por eso surge esa pregunta. Según esta doctrina, dice que el sufrimiento físico de una persona es resultado directo de su pecado. ¿Has escuchado, o a lo mejor lo has dicho alguna vez, de una persona que a lo mejor tiene alguna enfermedad o algún accidente y lo que decimos es, algún pecado debe tener? Algo hay oculto, algún pecado, no se ha arrepentido de algo y por eso casi se estampa y se mata en el auto. Y a lo mejor fue porque iba a alta velocidad y no fue totalmente imprudente y ya estamos echándole el pecado que trae. Entonces, por eso surge esta pregunta, porque decían, el sufrimiento físico, lo que vives, es resultado directo del pecado que tienes. Entonces, si eres muy pecador, ¿y cuántos pecadores hay aquí? Yo creo que todos. Imagínense, ya estaríamos todos enfermos al rato chocando todos ahí, sufriendo de todas las calamidades posibles por el pecado que venimos arrastrando. Y entonces por eso los discípulos preguntan, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y vea cómo los discípulos ponen dos opciones. En ellos, en su cabeza, solamente estaba la opción de o pecaron sus papás y por eso es ciego, o pecó él y por eso es ciego. Ahora mire, vamos a resolver esto. La respuesta para esta pregunta era o fue él o fueron sus padres. Déjame decirte que ambas respuestas están equivocadas. Y vamos a ver por qué están equivocadas. La primera es una creencia algo extraña, es decir, si él era ciego de nacimiento porque él pecó, ¿eso quiere decir que pecó cuándo? Desde el vientre de su madre. Entonces podríamos decir que entonces desde que estaba en el vientre de su madre porque le dio una patada muy dura, ahí está su pecado. Entonces por esa patada que le dio, entonces por eso fue ciego. Cuando en realidad ya estaba grande, ya no tiene espacio y lo que un bebé hace es busca espacio. Y entonces por eso surge esta pregunta. Si él pecó, entonces quiere decir que fue desde el vientre de su madre. Y esa era una enseñanza de algunos de los judíos en aquel tiempo, porque enseñaban, recuerda la historia de Saúl y de Jacob, que dice que justo antes de nacer intentó matar a su hermano, ¿no? O sea, agarró y empezaron ahí a pelearse. Entonces surge esta idea, ¿no? Entonces pues él pecó, entonces por eso nació ciego. Entonces, ok, vamos a descartar esa. La segunda decía que sus padres pecaron, entonces esta es una mala interpretación de Éxodo 34:7. Vamos a Éxodo 34:7 para que podamos ver dónde está la mala interpretación. Éxodo 34:7, escucha con atención, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Te suena algo así como las maldiciones generacionales?
A que probablemente está viviendo este problema tan grande porque quizá su bisabuelo pecó de una manera tan grande que ahora él está arrastrando todo esto. Ahora, ¿por qué es una mala interpretación Éxodo 34:7? Sabemos que es una mala interpretación por lo que dice Deuteronomio 24:16. Vamos ahora a Deuteronomio 24:16. Y alguien más, por favor, ayúdame a buscar para que no nos tardemos tanto. Ezequiel 18:20. Y vamos a ver también ahí. Vamos primero a Deuteronomio 24:16. Y ahorita lo vamos a explicar bien para que no quede duda. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, eso me dice que Éxodo es una mala interpretación, porque Deuteronomio me está diciendo es cada uno morirá por sus propios pecados. No vas a andar arrastrando los pecados de tu papá, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, y entonces, ¿qué culpa tengo yo? Ahora sí que, ¿qué culpa tiene el niño? Ezequiel, ¿qué es lo que dice Ezequiel 18:20? ¿Alguien lo tiene? ¿Sobre quién será? Sobre él. No dice, no llevará la del padre ni el padre la del hijo. Es decir, el que peca, ese llevará su propio juicio. Entonces, lo que hacen la pregunta, ¿quién fue? ¿Él o sus padres? Si fuera sus padres, es una mala interpretación bíblica. Y aquí viene la explicación de esto. Éxodo 34:7, cuando dice que hasta la tercera y la cuarta generación, esta es una expresión, escucha con atención, expresión semítica. ¿Sabes qué es eso? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Alguien ha escuchado qué significa? ¿Qué quiere decir expresión semítica? Si no, déjame explicártelo. Vean, pongan mucha atención. Esta es una definición de diccionario bíblico. Una expresión semítica es una forma de hablar propia de las culturas del Antiguo del Medio Oriente, especialmente del hebreo bíblico, que usa recursos literarios y figuras del lenguaje para comunicar ideas más profundas. Estas expresiones no siempre deben interpretarse de forma literal, que normalmente interpretamos la Biblia literal, así como lo dice, y vamos a Apocalipsis y entonces ya salen ahí los dragones de no sé cuántas cabezas y todo. ¿Y por qué leemos literal? Entonces dice, no siempre se debe interpretar de forma literal, sino que tienen un fuerte sentido, escucha, cultural, simbólico o enfático. Es decir, estas tres opciones, esta expresión semítica que es el Deuteronomio 34:7, tiene un sentido, puede ser o cultural, es decir, para la época, para la cultura, para lo que se estaba moviendo en ese momento. La otra puede ser simbólico, se estaba usando esto como forma de simbolismo para que pueda interpretar una idea más profunda, poderla entender, o enfático, por tratar de ponerle énfasis, es decir, presta atención a esto, es importante esto. Entonces, Éxodo 34:7 es una expresión semítica. ¿Qué quiere decir? En este caso específico de Éxodo 34:7, cuando dice visitar la iniquidad, no significa literalmente que Dios castiga arbitrariamente a los hijos de los que cometieron pecado. No quiere decir eso. Ahora, es una forma de decir que el pecado tiene consecuencias duraderas. Es decir, que hay consecuencias. Cuando dice hasta la tercera, la cuarta generación, es más bien, vamos a explicarlo de la siguiente manera, es más bien seguir patrones. Es decir, si yo tengo un padre alcohólico, es muy probable que yo sea alcohólico también, por lo que estoy viendo, por lo que estoy viviendo, por lo que se mueve en mi casa, entonces puedo seguir ese mismo patrón. No quiere decir que como su pecado es el alcoholismo, entonces yo ya tengo el pecado del alcoholismo. O si mi papá es un ladrón, entonces a fuerza yo voy a ser un ladrón también, porque si no, más bien es seguir patrones. Entonces, Éxodo 34:7, cuando la palabra de Dios dice el juicio llegará hasta la tercera, hasta la cuarta generación, tiene que ver con seguir patrones. Tiene que ver con las consecuencias del pecado son duraderas. Puede alcanzar hasta tus hijos. Tu mal testimonio puede traer consecuencias a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, es un versículo mal interpretado. El énfasis no está en la cantidad exacta de generaciones, es decir, de la tercera y la cuarta generación. Ya soy la quinta generación, ya no cargo los pecados de ellos. No tiene que ver con eso, sino que el pecado no se quedaría sin impacto. El pecado no queda sin consecuencias.
Pero, y vea lo que dice al principio de Éxodo 34, la misericordia de Dios es ¿a quién? ¿Qué dice Éxodo 34:7? A millares. Vea, ahora vamos a ponerlo de esta manera. Cuando dice que la misericordia de Dios es para millares, ¿qué es más? ¿Millares o tercera y cuarta generación? Sin duda, millares. Entonces, vea cómo la Biblia nos está reforzando esta idea que la gracia de Dios es mucho mayor que su juicio. La gracia de Dios alcanza a millares y las consecuencias del pecado, dice, hasta la tercera, la cuarta generación. Es decir, le pone un límite, pero a su misericordia no le pone un límite. Alcanza a millares. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito al responder a esta pregunta? ¿Quién pecó, él o sus padres? No fue ni él ni sus padres, porque el pecado de mis padres no me alcanza. Puedo vivir las consecuencias si sigo sus mismos pasos, sin duda. Pero yo tengo la gran oportunidad de romper ese patrón y caminar con Cristo. Aceptar el sacrificio que hizo Dios al mandar a Jesús en la cruz, al morir por mis pecados. Mis pecados ya quedaron ahí en la cruz. ¿Voy a seguir fallando? Sí. ¿Voy a seguir pecando? Sí. Pero alguien murió por esos pecados. Y su misericordia se extiende a millares, dice la Biblia. Algunos ejemplos de expresiones de esto que estamos viendo, expresión semítica. ¿Alguna vez has dicho, te lo dije 1000 veces? ¿Y en realidad lo dijiste 1000 veces? No. O sea, ¿quién está contando las veces que a lo mejor y te lo dije 3 veces? Ahí sí. Pero ¿cuántos hemos dicho es que te lo dije 1000 veces? No es cierto. Esa es una expresión semítica, es decir, le estás poniendo un sentido, un énfasis. O la otra expresión, has escuchado, es que me partiste el corazón. ¿Te imaginas si fuera literal? ¿A quién le han partido el corazón aquí? Ay, fui el único. ¿Solo a mí? Pero no es que haya sido literal, no es de que, ay, es que me partieron el corazón, sino más bien lo utilizamos de una forma más para darle un énfasis de, es que duele tanto, sufro tanto. Pero a veces usamos frases en la vida cotidiana que exageramos. ¿Y para qué exageramos a veces? Para ponerle énfasis, para que se entienda, para que puedas captar lo que en verdad estoy sufriendo, lo que estoy viviendo. Ahora, volvamos a la historia del ciego de Siloé. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ambas respuestas estaban equivocadas. Pero mire, Jesús tenía una tercera opción. ¿Qué dice el versículo 3? Alguien léalo así con voz fuerte. ¿Qué dice el versículo 3? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí está. Vea la tercera opción, que a los discípulos no les había pasado por la cabeza ni la idea ni nada. Los discípulos, la mente limitada del ser humano era o fue él o sus papás. Y Jesús dice, ninguno de los dos, sino que esto es ¿para qué? Para que mi gloria sea manifestada. Para que en otras palabras, para que vean quién soy. Entonces podemos ver ahí que Dios permitió que este hombre sea ciego de nacimiento para que Jesús en algún momento de la historia se encontrara con él, se detuviera con él y entonces pudiera resolver su situación. ¿Para qué? Para que todos preguntaran, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue? ¿Te das cuenta cuál era el propósito? El propósito no era de que, es que como pecó sus papás, ahí te va un hijo ciego. O en la panza pecó, ahí te va ciego por pegarle a tu mamá. Es algo ilógico, no tiene nada que ver esto. Hay una verdad bien profunda en esto que me gustaría que te llevaras el día de hoy. Y presta mucha atención, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Todo lo que Dios permite, lo permite porque tiene un propósito en tu vida. Y entonces ahí cambia la idea equivocada que tenemos de ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y la respuesta está bien clara, ¿por qué a ti no? O sea, ¿quién eres tú para decir por qué a mí? Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y lo hace, el propósito mayor de todo esto es para su gloria.
para que la gloria de Dios se manifieste. Acabamos de cantar esta alabanza de Vivir es Cristo, y hay una parte que dice, usa mi aflicción para tu gloria. ¿Quién se atreve a decir eso? Lo cantamos y muy bonito, ¿no? Y levantamos la mano y qué lindo, usa mi aflicción para tu gloria. Pero ¿quién en su sano juicio ahorita se atreve a decirle, Señor, aflígeme para que seas glorificado? Es decir, mejor el hermano de al lado que se ve más santo, se ve más, que lee más la Biblia, así, aflígelo para que lo uses de testimonio. Es una idea que no tenemos en la cabeza, no andamos orando, Señor, aflígeme para que tu gloria se manifieste, pero lo que Dios dice es, permito todo lo que viven con el propósito de que mi gloria sea manifestada, que otros puedan ver que eras ciego y ahora ves. Que otros puedan ver que estabas pidiendo limosna y ahora te he dignificado, te he vuelto a la sociedad. Antes no eras nadie y ahora eres alguien a los ojos de todos. Todo es para la gloria de Dios. Aquí hay un hombre ciego de nacimiento, para que al recobrar la vista le diera la gloria a Dios. Ese era el propósito, que le diera la gloria a Dios. Un hombre ciego de nacimiento, para que al recobrar la vista la gente iba a ser testigo de, ¡hey! Él era el que estaba pidiendo limosna, él era el que estaba mendigando y ahora mírenlo, ahora ve. ¿Ves al final cómo las personas, los vecinos preguntan, ¿qué pasó? ¿Acaso no era él? ¿Quién lo hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Que ahora puedes ver. Un hombre ciego de nacimiento para que la gente que iba a ser testigo le diera la gloria a Dios también. Entonces Dios usa lo que tú vives, ¿para qué? Para que la gloria sea para Dios, pero para también que pueda ser testimonio para los que te rodean. El que estaba enfermo ahora está sano. El que sufría ahora tiene alegría, a lo mejor no porque se hayan acabado los problemas, sino porque Dios está en tu vida y puede ser testimonio para los que te rodean. Todos aquí hemos vivido situaciones complicadas. Estoy bien seguro que nadie aquí pueda decir el día de hoy, yo no he pasado nada difícil. Todos hemos pasado situaciones que hemos querido tirar la toalla. Pérdida de algún familiar, pérdida de trabajo, pérdida de la salud. Todos hemos sido afligidos en algún momento de la vida. Y déjame decirte que todo eso que hayas pasado o estés pasando, probablemente en estos momentos estás pasando una situación complicada en tu vida que te está quitando el sueño, que estás queriendo ya abandonar todo, rendirte. Eso que estás viviendo ahora Dios lo está usando con un propósito. Y el propósito es para su gloria, pero también para que tú puedas ver que Dios es poderoso. Que tú puedas ver que Dios permite todo lo que pasa para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Recuerdas la historia de Job? Creo que es la más conocida de todos. Job, el hombre que lo tenía todo, de pronto lo pierde todo y entonces Dios al final le da más de lo que tenía. Y el propósito de Dios no era darle más de lo que tenía, sino que Job pudiera ser testimonio para los que lo rodeaban. Y principalmente, ¿para quién iba a ser? Para el mismo diablo. Para él mismo, que él le decía a Dios, pero es que tiene todo, por eso te es fiel. Pero déjame tocarlo para que veas que va a renegar. El propósito de Dios en esa historia de Job fue, la historia no es, wow, Job, qué increíble, sino lo que es Dios. Y vemos cómo Dios mismo habla con Job y le dice, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando hice todo esto? Ese es el propósito de Dios. Tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios que está a cargo de todo y eso incluye que Él permite las enfermedades que existen para glorificarse. Él permite las pérdidas de algún familiar para Él glorificarse. ¿Pero cómo? Algunos saben, muchos saben que hace ya 20 años perdimos a un miembro de nuestra familia, mi hermano menor, 1 año menor que yo. Y en ese momento, cuando la pérdida de mi hermano, lo más difícil, tener que regresar a casa y ver la casa ya sin él. Yo creo que cuando uno pierde un familiar, las cosas más difíciles, la más complicada, es tener que regresar a la casa. Ok, sí es difícil la parte del funeral, del entierro, pero regresar a casa es de las cosas más terribles. Yo te lo puedo decir como testimonio. Yo con mi hermano compartíamos habitación, nos llevábamos 1 año. Al regresar a casa, ¿sabes cuántos años pasé sin mover nada del lado de él? Fueron 2 años sin mover nada. 2 años donde yo dormía de mi lado como si nada y su lado estaba ahí intacto.
Porque es algo difícil, porque es algo terrible. Y en ese momento, créeme, que en ningún momento pasó por mi cabeza, se llevó a mi hermano para que la gloria de Dios sea manifestada. Gracias Dios, porque tu gloria se está... No, yo nunca pensé eso en ese momento, en el momento más difícil de nuestras vidas. Mis padres no pensaron eso tampoco. Nunca nos sentamos como familia a orar y decir, oremos para darle gracias a Dios porque se lo llevó, para que su nombre sea glorificado. No, en nuestra cabeza en ese momento estaba, ¿qué vamos a hacer? No volvimos a salir como familia durante mucho tiempo porque sentíamos que traicionábamos a mi hermano, porque ya no está. ¿Cómo vamos a divertirnos como familia? Ahora, ¿cómo seguimos la vida si no está él? Hoy, después de varios años de mucho sufrimiento, de no entender la situación, de no, ¿por qué él, Señor? Si hay la clásica, ¿no? Hay personas peores. ¿Por qué él, si él te servía? Él era, quienes conocieron a mi hermano, él era un misionero nato. Él iba 2 veces al año al hospital y cada vez que iba al hospital preparaba ahí su Biblia, preparaba su memorama bíblico, preparaba su lotería bíblica, preparaba todo para llegar al hospital y tenía fue problema del corazón lo que él tenía y entonces estaban los niños que también tenían la misma enfermedad o similar y lo que él usaba en ese momento del hospital no era para estar en la cama ahí esperando los estudios, sino que él ocupaba ese tiempo para evangelizar a todos los niños. Y les hablaba de Dios y les compartía. Y cuando se acercaba la mamá de los niños, le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, te tocan ellas. Y se las lanzaba a mi mamá para que las evangelizara. Hoy en día podemos entender y reconocer, Dios usó la vida de mi hermano. Dios tenía un propósito en mi hermano. Y permitió esa enfermedad para que llegara a ese hospital 2 veces al año. Y por lo menos 2 veces al año esos niños escucharan el mensaje de Dios. Y no solo los niños, sino sus mamás, sus papás. Yo no sé quién de ellos esté en la iglesia hoy en día, pero sin duda alguno de ellos, por lo menos la semilla se plantó. Y Dios lo usó con un propósito. Algunas de las frases de mi hermano que fueron duras para la familia, él se acercó con mi mamá una vez y le dijo, mamá, yo no sé por qué Dios me hizo así. No entiendo cuál es su propósito, pero sé que tiene un propósito. Le dio un abrazo y se fue. Mi mamá se derrumbó y se tiró a chillar de cómo mi hijo me dice eso. Y hoy en día podemos decir, el propósito de Dios para la vida de mi hermano era ese. Hubo un caso muy similar de un niño de la prácticamente misma edad que mi hermano, mismo problema del corazón, y él sí se salvó. Y mi hermano le compartió del evangelio. Cuando nosotros escuchamos que él sí se salvó después de la cirugía, nosotros fue, Dios, pero somos compas nosotros, o sea, vamos a la iglesia, qué rollo, ¿no? O sea, ¿por qué él sí y mi hermano no? Hoy puedo entender porque mi hermano le pertenecía a Cristo. Y Dios le dio una oportunidad a este niño y a su familia que se salvara para que ese mensaje que escuchó pudiera dar fruto. Yo no sé si está en la iglesia hoy en día, pero la semilla se plantó. Dios tiene un propósito para tu vida en todo lo que vives. Sea algo tan sencillo como algo como la muerte. Pero en medio de todo Dios tiene un propósito. Ahora, la otra, ninguno de nosotros ha sufrido más que Cristo. Ninguno de nosotros puede decir, Dios, es que tú, sí, nada más en una cruz. Pero yo, ninguno de nosotros tiene el valor para asegurar eso. He sufrido más que Cristo. Si hay alguien que nos entiende, es Cristo. Entonces Él tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Que Él se glorifique. No es el propósito de, Dios tiene grandes planes para tu vida. Espéralo. ¿Sabes cuántas veces he escuchado una generación que se levanta? Ya pasaron un montón de generaciones y no se ha levantado. Seguimos igual o peor. Pero ¿cuántas veces andamos diciendo así sin tener cuidado, siendo negligentes? Mi hermano, es que Dios tiene grandes planes para ti. Lo mejor está por venir. Es una locura decirle a alguien, lo mejor está por venir cuando lo que viene son más problemas. No hay lógica, lo mejor no está por venir, ¿sabes qué? Lo mejor ya vino, ¿y qué fue? Fue Jesús en esa cruz. Entonces decir, lo mejor está por venir, es prácticamente creer como el pueblo judío todavía hoy en día, que siguen esperando al Mesías. Ellos sí aplican, lo mejor está por venir, porque siguen esperando erróneamente que venga el Mesías. Cuando nosotros podemos decir, mi hermano, lo mejor ya vino y fue Jesús que está en tu vida. Sí, estás sufriendo, pero aquí estoy yo para abrazarte, para estar contigo, pero sobre todo Dios está con nosotros.
Ese es el propósito de todo esto, que podamos entender que Dios está con nosotros, que Dios se detiene, te escucha como con este ciego, que Jesús lo vio y no fue de, ay, un cieguito más, y mandó ahí, Pedro, échale una torta o pásale algo, échale una cobijita. No, sino que Jesús se detuvo y fue con él. Eso es lo importante, ese es el propósito. A veces es difícil comprender estas cosas. ¿Sabes por qué es difícil? Porque las analizamos con una mente puesta en las necesidades y no en la gloria de Dios. Por eso es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque estoy analizando mi problema en base a las necesidades, en base a mis necesidades. Estoy analizando mi falta de trabajo en base a que si no tengo trabajo no tengo entrada económica. Estoy analizando mi problema en base a mi enfermedad. Es que la enfermedad me provoca dolor, no me puedo parar, no puedo seguir normal. El problema es que analizamos lo que vivimos en base a las necesidades del ser humano y no en la gloria de Dios. Tienes dos opciones. O te tiras a la depresión y a llorar y, ay, ¿por qué a mí? Y a flagelarte y a pegarte. O pararte duro y decir, Señor, estoy sufriendo, pero estoy contigo. Venga, ¿qué hacemos? Para eso está la iglesia. Nos decimos familia. ¿Y para qué está la familia? Hay una película que dice Ohana, ¿no? Que significa familia. ¿Y la familia? ¿Qué dice? Nunca se abandona. Las películas lo dicen, la palabra de Dios lo dice, clara y explícitamente. Somos familia. Tenemos un mismo Padre. Y ese Padre es mucho mayor que el Padre terrenal, y ese Padre es Dios. Para eso estamos. ¿Tienes problemas? Sí, Dios está, pero apóyate en la familia, apóyate en la iglesia. ¿Ves que alguien tiene problemas? Acércate, apóyale, búscale. Detente y escúchalo. Podríamos pensar que una persona enferma es un error. Personas que nacen como un ciego de nacimiento, alguna deformidad, y lo que la ciencia dice, los hospitales dicen, miren, cuando nació Eli en el hospital, hablaban, y normalmente a los bebés hablan como el producto. Es que el producto de la, no sé, camilla tal, o de la habitación tal. Y entonces a veces se piensa que una enfermedad es un error. Se podría pensar que algunos que nace ciego es un error. O algún mudo es un error. Cualquier enfermedad pensamos que es un error. Y mire lo que le dice Dios a Moisés cuando lo llama en el monte Sinaí, Éxodo 4, 10 y 11. ¿Recuerdas la historia cuando Dios llama a Moisés y Moisés empieza a poner todos los pretextos y empieza a decir, no, Señor, pero es que yo soy tardo al hablar también, mejor manda a mi hermano. Y empieza a poner pretextos, un cristiano cualquiera, poniendo pretextos. ¿Por qué no? Yo, Señor, mejor mira a Chucho, que Chucho se desenvuelve bien en el micrófono. ¿Por qué yo? Y vea lo que le dice Dios. Vamos a Éxodo capítulo 4. Vamos rápido, Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 11. Después de esta plática que tiene Moisés con Dios, poniendo pretextos, poniendo excusas, y lo que Dios le dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Vea lo que Dios le pregunta, ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? Lo que Dios literalmente está diciendo es, yo los hice, no son un error, yo los creé y los hice con un propósito. Entonces lo que Dios responde es, Dios te hizo para su gloria. Un propósito tiene en tu vida. La mejor forma de responder a la pregunta, ¿has escuchado? Es que ¿por qué existe el mal? ¿Por qué las personas nacen con enfermedades? ¿Por qué nacen ciegos? La mejor forma de responder a la pregunta es considerar el resultado. Y déjame explicarte por qué. ¿Qué bien produce? ¿Qué de bien trae? De ese modo, la cuestión se forma más clara y más útil. Por ejemplo, ¿por qué nació este hombre ciego? El que estamos viendo, y la misma Biblia lo dice. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten y Cristo pueda curarle. Entonces ahí cobra sentido.
Ahí ya no es nació ciego porque fue un error, nació ciego porque él pecó, sus padres pecaron, sino que la respuesta, considerar el resultado es que nació ciego para que Dios le curara y la gloria de Dios se manifieste. Entonces ahí cambia la cosa por completo. Otra pregunta, ¿por qué cayó el hombre en el huerto? ¿Por qué Adán y Eva cayeron? Y la pregunta que nos seguimos haciendo el día de hoy de que, ¿por qué Adán? ¿Por qué Eva cayeron? Seguiríamos ahorita aquí con los leoncitos y los tigres y todo muy lindo. Pues la respuesta es para que Cristo pudiera salvarnos. Entonces, ¿ves cómo cuando cambiamos el resultado, cuando entendemos el resultado, entonces cambia todo? ¿Por qué cayó el hombre? Para que Cristo nos salvara, para que tuviéramos un Salvador. Entonces ahí cambia todo por completo. ¿Por qué se permite el mal en el mundo? Para que Dios se glorifique al eliminarlo. Entonces la pregunta ya no es una pregunta negativa, sino Dios permite el mal para que Él sea glorificado al momento de eliminar el mal. Cuando Cristo venga por nosotros. Otra pregunta, ¿por qué muere el cuerpo del hombre? ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que perder a los familiares? ¿Por qué tenemos que pasar por ese sufrimiento? ¿Sabes por qué morimos? Para que Dios pueda resucitarnos. Ese es el propósito de la muerte. No es para castigarnos, no es para que sufra porque perdí a mi hermano. La respuesta del por qué muere el hombre es para que Dios pueda resucitarnos. Y ahí eso cobra un sentido totalmente distinto a lo que pensamos. Cuando pensamos de esa forma, hallamos luz, hallamos seguridad, hallamos consuelo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y eso está clarísimo. Y cuando sus obras sean manifestadas, el mundo verá, el universo verá que Él es justo. Cada uno de nosotros veremos que Dios es justo. Ahora, no se nos dice la edad de este ciego. No nos dice qué edad tenía, pero cual fuera la edad que tuviera, estuvo muchos años ciego, esperando que algo pudiera cambiar en su vida. Estuvo varios años esperando para que Dios, para que Jesús se atravesara, le sanara y sea glorificado. Muchas veces llevamos toda una vida haciendo las cosas mal. Toda una vida fallando y queremos que Dios las arregle cuando nosotros queremos. ¿Has escuchado a personas decir, voy a vivir mi vida como quiero cuando estén ya ancianito, viejito, entonces ahí me arrepiento y Dios me va a perdonar? ¿Por qué esperar hasta ese momento? Muchas veces llevamos toda una vida haciendo las cosas mal y queremos que con una oración, ya sea Dios arregla mi vida, listo. Usamos como la oración es mágica, cuando digo amén ya mis problemas se van, todo se resuelve. Cuando a veces apenas empieza la cosa. Pero andamos con ese error por la vida, pensando de esta manera. Solo Dios sabe cuántas veces este ciego pidió por sanidad. Cuántas veces pidió ayuda. Cuántas veces anheló, si algún día pudiera ver. Si algún día despertara y de pronto mágicamente ya puedo ver. Solo Dios sabe cuántas veces este hombre tuvo ese anhelo en su corazón. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos aprender de esto? Tengamos paciencia. Yo no puedo decir, pero aguántame todo este rollo para decirme, ten paciencia. La respuesta es sí, sé paciente, espera en el Señor. El Salmo 5, si no mal recuerdo, el salmista mismo se dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y después se habla a sí mismo y, espera en Dios. ¿Por qué de atemorizarme? ¿Por qué de preocuparme? Espera en Dios, es lo mejor que puedes hacer. Ten paciencia, Dios en su soberanía tiene el control. El pastor nos lo ha enseñado muchas veces, no es que oremos para pedirle, Señor, toma el control. Dios tiene el control. Tengamos paciencia. Si Dios tiene el control, ¿la respuesta va a llegar? Sí, a lo mejor no aquí como lo queremos, pero va a llegar. Tengamos paciencia y esperemos en Dios. Dios tiene el control. Hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces, vamos avanzando, ya vamos terminando. Vimos el problema, un hombre ciego, el propósito, que Dios sea glorificado. Lo siguiente, el milagro, versículos 6 y 7. Volvamos a Juan 9, versículos 6 y 7.
Escucha, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo, con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuál fue el milagro? Ahora, no hay una explicación y no te voy a compartir por qué razón Jesús escupió en tierra, hizo lodo y le puso en los ojos a este hombre. No hay una explicación ni siquiera científica de que, entonces la saliva de Jesús con el lodo creó una reacción en cadena de química y entonces eso provocó que al contacto con los ojos... No hay una explicación como esa. Te hago una pregunta. ¿No hubiese sido más fácil que Jesús extendiera su mano y le decía, recobra la vista y el ciego hubiera visto? Sí. ¿No hubiese sido más fácil que Jesús nada más lo hubiera pensado y el ciego, veo? Estoy seguro que sí. Pero Jesús lo que hace es escupe en tierra, hace lodo, se lo pone en los ojos y dice, guata, si a mí llega alguien y escupe en tierra y hace lodo y me lo pone en los ojos, digo, espérame, no, mejor, por lo menos con agua de botella, ahí sí te lo acepto. Pero que escupe en tierra y hace lodo, no se sabe por qué razón Jesús lo hizo. Simplemente, ¿por qué no simplemente tocó a este hombre, lo sanó, sino que escupió, hizo barro, hizo lodo y lo mandó a limpiarse? Lo único que podemos decir de esta sanidad es que ni la saliva de Jesús ni el lodo que hizo tenían algún tipo de poder. No era que la saliva de Jesús creó un poder. Entonces, ¿sabes qué es lo que sucede en esto? En este texto no es una excusa para hacer cosas como esas, de empezar ¿Has escuchado hoy en día que venden las astillas de la cruz de Jesús? Y que compra tu astilla. Apenas salieron con que encontraron piezas del arca de Noé. Y entonces empiezan a hacer negocio. Y empiezan a vender y ya casi prácticamente son indulgencias que tengo que pagar para que mis pecados sean perdonados. No es una excusa para hacer, entonces como Jesús hizo lodo, entonces hoy en día lo que hacen todos estos pastores, profetas y que enseñan que avientan el saco o soplan o escupen agua, y entonces ya la persona es sana. No tiene que ver con eso, no es una excusa para esto. Estaríamos mal haciendo esto. Nunca vimos a los apóstoles seguir estos métodos. Lo cierto es que este hombre, la respuesta está en que obedeció a Jesús. No vemos a este hombre ciego diciendo, espérame, pero ¿por qué lodo? O, escuché que escupiste, ¿con qué hiciste el lodo? No vemos a este hombre reaccionando de esta manera, sino que Jesús hizo el lodo con su saliva, lo puso en sus ojos y le dijo, ve al estanque y lávate, y este hombre ¿qué hizo? Fue y se lavó. Es decir, la clave está en la obediencia. No en el lodo, no en la saliva, sino que este hombre se paró y obedeció. No tenía nada que perder. Él fue, se lavó y dice la Biblia que regresó viendo. Debe haber sido un momento muy emocionante para este ciego, poder ver por primera vez. Y esto nos lleva al último punto, el asombro. Versículos 8 al 12. Vamos otra vez allá, Juan. Juan 9, versículos del 8 al 12. Escucha con atención. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El milagro fue que este hombre obedeció. Ahora, la pregunta, ¿cuántos de nosotros obedecemos? ¿A quién le gusta obedecer? ¿A quién fue decir, a mí mándame que yo obedezco? A mí me encanta que me ordenen. A mí díganme qué hago y yo obedezco. A nadie nos gusta obedecer. Obedecer no es parte de nuestra naturaleza. El hombre le dijeron en el huerto, de todo puedes comer menos de esto. ¿Y qué pasó? Fue y cayó. Y nosotros podemos decir, ay Adán, ay Eva, ay David. Porque yo sigo sin obedecer, porque sigo fallando. Entonces, a ninguno de nosotros nos gusta obedecer. Pero dice la Biblia en estos versículos, viene la parte del asombro. El versículo nos dice que regresó viendo, pero no nos dice a dónde fue que regresó. Algunos piensan, y por lo que acabamos de leer, que regresó a su casa. ¿Por qué? Porque lo que dice es que la primera persona, la primera impresión en el versículo 8, dice que fueron sus vecinos.
Entonces, obviamente, regresó a su casa. Sus vecinos fueron los primeros que se asombraron y había muchas preguntas entre ellos. Obviamente iba a haber preguntas. Obviamente iba a sacarlos de onda de pronto verlo llegar caminando por su propio pie y viendo y qué pasó, qué sucedió, dónde lo operaron o qué embrujo le hicieron que ahora puede ver. Entonces, por eso estos hombres, los vecinos, preguntan, hacen muchas preguntas. ¿No es este el que mendigaba? Es decir, sus vecinos, sus cercanos, le estaban poniendo una etiqueta. Este era el que mendigaba. No, ¿acaso no es este? Otros decían, se parece a él. Pero vea, aquí hay algo bien importante y una enseñanza bien grande. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? La respuesta es, yo soy. Ese mero. ¿Cuántas veces te han dicho, no es este el borracho, el que antes andaba ahí tomando? Y a veces, no, yo no. ¿O no es este el mentiroso? Ponle la etiqueta que te hayan puesto. ¿No es este el que se enojaba por todo? Y la respuesta de una persona redimida, de una persona que ha sido rescatada por Cristo, es sí, yo soy. Yo soy el que era el borracho, yo soy el que era el mentiroso, yo soy el que era el ladrón, yo soy el que era el infiel, yo soy el que hacía todos los pecados que tú dices que tenía, yo soy. Y este hombre responde de esa manera. ¿Por qué? Porque abrió los ojos y vio a Jesús. Porque abrió los ojos y vio al Creador, vio al Señor de señores. Nosotros abrimos los ojos y no queremos verlo. Nosotros tenemos la bendición de poder ver físicamente, pero espiritualmente muchas veces estamos ciegos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Ve a Cristo, acércate a Él, hay esperanza. ¿Tú crees que en medio de tu problema hay esperanza? Sí. No importa lo que estés viviendo, no importa que sea el sufrimiento más grande, hay esperanza y la esperanza se llama Cristo. Por eso lo que cantamos hace unos momentos, vivir es Cristo. ¿Y cuántos podemos decir, sí, yo vivo a Cristo? Aún con los problemas, aún con las dificultades, aún cuando fallo, vivo a Cristo. Entonces este hombre responde, yo soy. Entonces vienen otras preguntas. ¿Cómo recobraste la vista? ¿Qué hiciste? Y vea, viene el punto, el clímax de esta historia, versículo 11. El versículo 11, este hombre hace un corto resumen de cómo sucedió todo. Y entonces él dice, Jesús hizo lodo, lo puso en mis ojos, me dijo lávate, me dijo que vaya, yo fui, me lavé los ojos y recibí la vista. ¿Ves cómo pone todo el resumen en ese versículo? Él hizo esto, dijo que hiciera esto, obedecí, fui, lo hice y recuperé la vista. Entonces pone esto sobre la mesa. A lo que ellos preguntan, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está aquel? Él responde, no sé. Posiblemente si él veía a Jesús no iba a saber quién era, porque nunca lo había visto. O sea, hubiera sido una cara nueva, no sé, físicamente no sé cómo es él. Pero mira, este relato de la curación que Jesús hizo a este ciego ilustra de una manera increíble el proceso de salvación. Y déjame terminar con el proceso de salvación. Los pecadores perdidos, cada uno de nosotros, ciegos por el pecado. No tenemos la capacidad de reconocer al Salvador ni para encontrarlo por nuestra propia cuenta. Romanos, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, yo pecador, ciego espiritualmente, no tengo la capacidad de mirar a Jesús ni de ir voluntariamente a Él. Mi pecado me lleva a alejarme de Él cada vez más, a apartarme de Él. Esa es mi naturaleza. Entonces, se podría decir que aquel que no conoce a Jesús está igual que este hombre, ciego. Ciego de nacimiento, sin poder ver la gloria de Dios. Ciego de nacimiento, sin poder ver la maldad de mi pecado. Ciego de nacimiento, que estoy totalmente incapacitado de venir a Dios, de acercarme a Él. La condición de un hombre sin Dios es ciego. No lo ves. No puedes acercarte a Él. El ciego no se habría sanado si Jesús no lo hubiera buscado y se le hubiera revelado. Yo estoy seguro que Jesús sabía de antemano que iba a haber un ciego ahí. Y estoy 100% convencido y seguro que Jesús planeó ese camino. No es de que, pasamos por aquí, de casualidad había un ciego. No, Jesús ya sabía que iba a estar ahí. Jesús fue a su encuentro. Dios sabe dónde estás. Y Dios va a tu encuentro.
Dios sabe en dónde te encuentras en este momento de tu vida y Dios va a encontrarte. Dios va a buscarte. Dios se detiene. Hace 8 días el pastor nos ponía el ejemplo de Bartimeo. Y cuando le grita a Jesús, hijo de David, y Jesús lo que hace es, se detiene y va. ¿Recuerdas la historia también de la mujer de flujo de sangre? Que dice la Biblia que tocó el borde de su manto y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Sin duda, muchos lo tocaban, o sea, iba amontonado. O sea, yo creo que hasta los discípulos dijeron, Señor, pero pues cualquiera te pudo haber tocado, vamos amontonados. Pero Jesús se detiene específicamente por ti. Te busca, se acerca a ti. La Biblia nos enseña una y otra vez que al nosotros no poder salvarnos, Dios diseña un plan para salvar al hombre, para salvar a la humanidad. Y ese plan es mandar a su único Hijo, Jesús, a morir en la cruz por ti y por mí, y entonces ser salvos. Dios viene a buscar al hombre perdido y resolver su problema. Dios viene a buscarte para resolver tu problema. Y no es de que, tengo deudas, entonces Dios va a poner $1,000,000 en mi cuenta. Dios no resuelve los problemas de esa manera. Eso es algo temporal, eso es algo físico. Dios resuelve tus problemas eternos. De esa manera es que Dios resuelve los problemas. Y esa es la gran verdad para cada uno de nosotros. Y tal como este ciego se sanó solo cuando obedeció la orden de Jesús de lavarse en el estanque de Siloé, los pecadores, tú y yo, también solo nos salvamos cuando en humildad y obediencia aceptamos la verdad del Evangelio. Aceptamos que Dios nos ha salvado. Aceptamos que no puedo salvarme por mí mismo. Si tú vienes a Cristo arrepentido, también puedes ser sanado de tus pecados, salvo de tus pecados. Tu ceguera espiritual puede ser quitada. Pero hay una acción, solo una acción tenemos como ser humano, y es obedecer. Dios hace su trabajo y viene a tu encuentro, y tú decides si obedeces o no. Tú decides si eres como este hombre, este ciego de nacimiento, que sin decir nada se paró y fue a lavarse, o ponemos pretextos, Señor, déjame intentarle y después te aviso. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Tomemos este momento para orar y pedirle a Dios, Señor, quita mi ceguera espiritual. Que puedas tomar este momento para darle gracias a Dios también, Señor, gracias por el problema que estoy viviendo. Gracias por la enfermedad. Gracias por la escasez, porque en la escasez puedo reconocer que tú eres grande. Gracias, Señor, porque esta enfermedad me hizo postrar en cama y pude conocerte ahí. Porque pude ver tu poder, porque pude ver tu gloria. Gracias, Señor, porque mi venda fue quitada y ahora te veo. Toma este momento para eso. Es un buen momento para hablar con Dios y decirle, Señor, ya no quiero seguir siendo más ese ciego que está tan cerca del estanque, de ir a lavarme, pero sigo mendigando por ayuda de alguien más cuando la única ayuda que necesito es la tuya. Acepta el día de hoy la ayuda de Dios que te está buscando todos los días. Y usa los problemas de la vida para que te acerques y le reconozcas que Él es grande. Que reconozcas que Él es el único que tiene el control de tu vida. Señor, gracias por eso. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que nos has quitado. Gracias, Señor, porque cuando hemos perdido algo, ha dolido de una manera increíble y no lo hemos entendido quizá en el momento, pero sabemos que tienes un propósito en medio de todo. Sabemos que por más grande que haya sido el dolor, por más difícil que haya sido la prueba, tú tenías un propósito en medio de eso. Quizá no lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender, Señor. O quizás simplemente nos toque aceptarlo porque tú eres soberano, porque tú eres Dios y tú sabes lo que haces. Yo no sé lo que hago, Señor. Yo sigo fallando todos los días. Yo me sigo alejando de ti, Señor, pero gracias
porque vienes a mi encuentro. Gracias porque hay esperanza. Gracias porque no todo está perdido, Señor. Y el día de hoy queremos, este grupo de hijos tuyos, dejar la ceguera, dejar de luchar, Señor, con aquello que nos está impidiendo ver tu gloria, que nos está impidiendo ver el propósito de la enfermedad, el propósito de la escasez, el propósito de la pérdida, el propósito de lo que permites que vivamos. Y queremos el día de hoy hacer un cambio en nuestra actitud. Y así como lo cantamos, que podamos decir, vivir es Cristo. Que podamos caminar contigo, Señor. Reconocer que es lo mejor que podemos hacer. Gracias te damos, Señor. Gracias por los que estamos aquí. Gracias porque sé que aun cuando estemos pasando por tribulación, tú tienes la salida. Y la salida es reconocer que eres Dios. Señor, tú conoces si en estos momentos hay alguien que esté sufriendo, ya sea por enfermedad, ya sea por pérdida de algo. Tú conoces el sufrir de cada uno de nosotros, Señor. Y porque tú lo conoces, también tenemos la confianza y la seguridad de que tú estás tratando con nosotros. Gracias, Padre. No tenemos otra cosa más que darte las gracias. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén.